¿Traes tu Biblia? Te invito a abrirla en Mateo capítulo 16, por favor. Mateo 16, vamos avanzando en el estudio de este evangelio. Evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? Y se llaman los evangelios, estos 4 libros que aparecen al principio del Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las buenas nuevas, ¿no? Según ellos, ¿no? Si te das cuenta, aparece el evangelio según Marcos, el evangelio según Mateo. ¿Por qué es eso? Son las buenas nuevas según ellos, ¿no? Testigos o personas que investigaron como Lucas acerca de ese acontecimiento, que es el evangelio de Jesucristo. Son las buenas nuevas acerca de Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Y Mateo obviamente está presentando a Jesús como el Rey de Reyes, ¿recuerdas? Así se llama también nuestra serie, Rey de Reyes. Veníamos de estudiar el Antiguo Testamento viendo el libro de los Reyes, ¿no? Y al terminar ese libro, donde vimos a tantos reyes malos, ¿no? Si estuviste acompañándonos y has leído el libro de Reyes, lo sabes, ¿no? Pocos reyes fueron realmente aquellos que pudieron agradar a Dios, ¿verdad? Casi todos hacían lo malo delante del Señor, ¿verdad? Entonces, después de ver esos reyes, dijimos, pues ¿a quién vemos, no? Pues al Rey de Reyes, ¿verdad? Aquel que vino a agradar, ¿verdad? Y a darle gloria a Dios, ¿verdad? A Jesucristo, el Señor de señores, Rey de Reyes. Y hemos estado estudiando ya por algún tiempo, un poquito más de un año, quizás un año, un poquito más, este evangelio, vamos de más de la mitad, y hemos podido ver a Jesús en su ministerio, su obra, ¿no? Lo que vino a hacer, su persona, ¿no? Poder conocer más, ¿no? Nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y es muy padre poder estar cerca de los evangelios y poder conocerle un poco más. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento y las cartas, ¿no? Todo lo demás, enseñanza y doctrina que vemos en las cartas, nos habla de Jesús y conocemos a Jesús, pero nada como los evangelios, donde vemos pues su persona y su caminar aquí en la tierra, su ministerio, ¿no? Y aprendemos mucho de él. Así que eso es lo que vamos a continuar haciendo este día. Ahí iniciando en el capítulo 16, versículo 1, vamos a estudiar hasta el verso 12. Voy a leerlo y después oramos para dar inicio, ¿ok? ¿Ya están ahí? Mateo 16, 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos estar juntos esta noche en este lugar. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias por traernos con bien y que podamos juntos meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, como siempre lo hacemos, porque sabemos que es la única manera en que podemos realmente estudiarla. Pedimos que sea tu Santo Espíritu aquel que nos revele estas palabras y nos enseñe estas palabras, Señor. Por favor, Señor, sabemos que estamos delante de tu palabra. No es palabra de hombres, es tu palabra, Señor. Y aquel que inspiró esas palabras es nuestro Maestro, es aquel que nos enseña la verdad. Y te pedimos eso esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, venimos de 2 milagros, los podemos llamar así, sorprendentes, ¿verdad? Que también lo podemos llamar las 2 señales, porque señalaban algo, ¿no? Y estoy hablando de la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. La semana pasada vimos la alimentación de los 4,000 en el capítulo 15. El capítulo 14 habló de la alimentación de los 5,000, ¿ok? Y fueron dos milagros donde Jesús multiplicó
el alimento, el pan y unos peces para alimentar a más de 5,000 personas y por segunda vez más de 4,000 personas, ¿recuerdan? 2 milagros diferentes en el sentido de que uno fue hecho con judíos, ¿se acuerdan? Y el segundo 4,000 fue hecho con gentiles. Veamos eso, la gran diferencia. Y nos mostraba cómo Jesús realmente vino a suplir la necesidad del hombre, tanto judío como gentil, no solamente de los judíos, ¿no? Entre esos milagros está la historia de esta mujer cananea. ¿Se acuerdan que la vimos? Y vimos eso, ¿no? Cómo Jesús realmente venía a satisfacer la necesidad no solo de los judíos, sino también aún del gentil, ¿no? El gentil que busca y se rinde al Señor y lo busca por fe, ¿no? Entonces, en esos dos milagros, ¿no? Jesús estaba mostrándose como el Señor, ¿verdad? Como el Rey de Reyes, pero sobre todo como aquel que puede satisfacer un corazón que está hambriento y sediento, ¿ok? Y eso es lo que Jesús acaba de mostrar. Pero en eso llegan y se aparecen nuevamente los hombres religiosos de esa época, ¿ok? Que son los fariseos y otros más mencionan los saduceos. Vinieron los fariseos y los saduceos y nos dice, ¿para qué? Para tentarle, ¿no? Es muy claro lo que dice Mateo, ¿no? Ahora déjame hablarte un poco más de estos dos grupos de personas. Estos dos grupos no eran amigos, ¿ok? Ahí tenemos que tener bien claro esto. Estaban mutuamente enemistados, ¿no? Las creencias de los dos grupos eran totalmente opuestas. Déjame decirte un poco acerca de lo que creía cada uno, ¿no? Y sobre todo en qué se oponían. Los fariseos, ¿no? Eran estos grupos que respetaban según ellos mucho la ley, ¿no? Y que tenían mucho celo por la ley. Mientras que los saduceos como que eso no les importaba tanto. Pero la teología de los fariseos, digámoslo así, era conservadora. Mientras que la teología de los saduceos era totalmente liberal. Era opuestos, ¿ok? Los fariseos creían en el mundo espiritual, mientras que los saduceos no creían en el mundo espiritual, ¿ok? Los fariseos creían en ángeles, creían en demonios, creían en la resurrección, ¿ok? Pero los saduceos no, ni creían en ángeles, ni creían en demonios, ni creían en la resurrección, ¿ok? Los fariseos eran separatistas políticos, ¿no? Mientras que los saduceos eran activistas políticos. Entonces eran grupos muy contrarios, muy opuestos, ¿ok? Pero lo interesante es que aquí vemos que tienen algo en común. ¿Sabes qué es? Los dos odiaban a Jesús. Es increíble cómo grupos así malos pueden unirse, ¿verdad? Contra Cristo y contra Dios. Y es así, el mundo puede ser opuesto en muchas cosas, pero cuando se trata de Dios pueden unirse y estar en contra de Dios, ¿verdad? Salmo 2 nos recuerda eso, ¿no? ¿Por qué la gente se amotinan y se ponen en contra de Dios, ¿verdad? Porque es la verdad, ¿ok? Los dos odiaban a Jesús, por eso se unieron para tentarle, como dice el pasaje. La palabra tentarle es la misma palabra que utilizó Mateo cuando Jesús fue tentado por Satanás. ¿Recuerdan? En Mateo 4 lo vimos. Versículo 1 dice que fue llevado al desierto para ser tentado, ¿no? Y Satanás lo tienta. Y es la misma palabra, ¿ok? Entonces es muy interesante eso porque los fariseos y saduceos actuaron igual que Satanás. ¿Se dan cuenta? Buscando tentar a Jesús. En lugar de humillarse, en lugar de aceptar quién era Jesús, ellos buscaban tentarle, ¿ok? Obviamente muestra la dureza de sus corazones. De ninguna manera, ninguno de estos grupos está aceptando quién era Jesús. Entonces, creo que es importante, algo para nuestra vida práctica. Si eres de aquellos que les gusta estar pidiéndole señales a Dios, ten cuidado no estar haciendo lo mismo que los fariseos y los saduceos, porque ellos estaban pidiendo señales y de esa manera estaban tentando a Dios, ¿ok? Creo que no es pecado, ¿no? Que de repente llegues a pedirle eso a Dios. Dame una señal, Señor. Ayúdame a entender, sobre todo cuando estás pidiendo una confirmación. No tenemos mucho el ejemplo de Gedeón, ¿se acuerdan? Que pide esa señal que puso ese ahí en el piso, ¿no? Y si llovía, se me fue el nombre el vellón, ¿no? Si llovía en el vellón o fuera del vellón, ¿no? Y Dios le muestra la señal, ¿no? Pero realmente él buscaba una confirmación. Pero hay mucha gente, ¿no? Y aún cristianos que viven así viven por señales de Dios, ¿no? En lugar de abrir la palabra, en lugar de abrir su Biblia, en lugar de estudiarla, de tener una comunión con Dios, una relación con Dios,
Viven de señales, de sueños. Es que fue una señal de Dios. O sea, Dios puede mandarte señales, ¿no? Pero quizás estás tentándole y tienes esta actitud de esos hombres. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Pero esos hombres así llegaban, ¿no? Tentando a Jesús. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Okay? Algunos dicen, es que Jesús, claro que hizo muchas señales, pero señales eran terrenales, ¿no? Porque podemos pensar, señal del cielo, ¿qué tipo de señal, no? Los fariseos, señales del cielo para ellos era, obviamente, que cayera fuego del cielo, ¿no? Recuerdas que Dios hizo varias veces, algunas veces eso en el Antiguo Testamento lo sabían ellos, que descendiera el pan, ¿no? Cayó del cielo el maná, o sea, cosas muy espectaculares, ¿verdad? Pero realmente es que Jesús ya había mostrado muchas señales. Los fariseos no querían una señal terrenal, ya no querían más milagros de sanidad, ellos querían algo espectacular, digámoslo así. Quizás que descendiera, como te decía, fuego del cielo, o que Jesús derrotara completamente al imperio romano. Lo que ellos están pidiendo era que Dios realmente autentificara el ministerio de Jesús como el Mesías. Pero ¿no era suficiente con todo lo que Jesús había hecho para demostrar que Él era el Mesías? Claro que sí, claro que sí. Ellos piden señal del cielo cuando les ha sido dada la señal más grande que el cielo podía dar. Cristo, ¿no? El Mesías. Ellos obviamente conocían, los fariseos sobre todo, conocían muy bien los profetas, conocían muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, habían escuchado acerca de lo que el Mesías vendría a ser, ¿verdad? Isaías habló mucho acerca de eso. Y vieron a Jesús hacer todas estas cosas, pero no les era suficiente. Es sorprendente que esos hombres, después de ver todo lo que Jesús ha hecho hasta aquí, se atreven a pedirle una señal más, ¿no? El deseo de ellos de una señal del cielo no era sino otra evidencia de su incredulidad. No era más que eso. No te creemos. Queremos algo más. ¿Okay? Una evidencia más de un corazón duro, un corazón que nunca va a ser saciado ni siquiera por el Señor. ¿Okay? Porque realmente no tiene hambre de verdad. Lo que quiere saciarse es su curiosidad, ¿me explico? Pero no su necesidad. La verdadera fe no pide señales, familia. La verdadera fe queda satisfecha con la palabra de Dios, ¿no es así? Aquellos que piensan que a través de los milagros las personas pueden venir a la fe, no han entendido esto. La fe no viene por el ver o experimentar milagros, sino por el oír y creer la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? A veces Dios nos llama y nos atrae a través de milagros. Puede ser, sanidades, puede ser. Pero también yo he visto que esas cosas muchas veces no funcionan. Es la palabra de Dios la que produce fe en el corazón del hombre. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a estudiar la palabra y empiezas a conocer la revelación de Dios en este libro, eso va a producir fe en tu corazón. ¿Verdad? ¿Sí lo viviste así? Entonces, los milagros son descritos en la Biblia como señales, como dice, danos una señal. ¿Por qué? Porque señalaban algo, ¿ok? Por eso dicen señales. Pero ellos se quedaban con el milagro, pero no veían lo que señalaba. Y cada milagro que Jesús hizo señalaba algo. Yo soy el Mesías. Yo soy Cristo. Pero a ellos no les satisfizo eso. ¿Me explico? Por eso decía, Jesús no vino a satisfacer la curiosidad del hombre. Jesús vino a satisfacer su necesidad, que es salvación. ¿Verdad? Salvación. Esos hombres no buscan la salvación. ¿Ok? Vamos a ver la respuesta de Jesús, verso 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Arreboles se refiere al tono rojizo que tiene el cielo. ¿Okay? Ellos sabían que en ese lugar el cielo rojo por la noche es señal de bonanza. Va a estar bonito el día, va a estar tranquilo. ¿Okay? Pero dice el verso 3, y por la mañana, ¿no? Dice, hoy habrá tempestad. ¿Por qué? Porque tiene arreboles el cielo nublado. También sabían que el cielo rojo por la mañana era señal de tempestad, o sea, el día va a estar
nublado, va a haber no solo lluvia, va a haber tempestad, ¿no? Entonces lo que Jesús está diciéndole, son buenos pronosticando el clima, ¿verdad? Al ver el cielo, pero son ciegos a las señales de Dios. Dios habló de esto, ¿no? Jesús habló de esto, los profetas hablaron de eso, va a haber señales acerca del fin. Los profetas, no solo Jesús, obviamente Jesús más adelante en Mateo 25 habla de las señales de los últimos tiempos, pero Mateo 24, perdón, pero los profetas mayores, profetas menores, Joel, Jeremías, Isaías, todos ellos hablaron de cosas que iban a suceder en los últimos días. Y que tenían, Jesús, o sea, Dios, ¿por qué lo dijo? Para que puedan identificar esos días. Así como habló acerca de las profecías del Mesías para que pudieran identificarlo, pero no lo hicieron. Jesús les dice, ustedes son muy, muy diestros para identificar, ¿no?, el clima viendo el cielo, ¿no?, pero no lo hacen leyendo la palabra. No pueden ver lo que sigue. ¿Okay? Ahora, es importante eso para nosotros. ¿Por qué? Porque hay también profecías acerca de los últimos días para nosotros. ¿No es así? Hay cosas. No se trata de estar atinando a ver cuándo va a ser y vamos a ver tal fecha. No, se trata de estar listos para ese día. ¿Me explico? El hecho de que se empiezan a cumplir cosas que la Biblia dice que van a pasar en los últimos días y que estén pasando el día de hoy, rumores de guerra, etcétera, cosas que están sucediendo el día de hoy, es para que tú y yo nos alistemos. ¿Te das cuenta? Es para que tú y yo estemos despiertos, velando, como veíamos el domingo pasado, no dormidos, esperando a Jesús como si viniera hoy mismo. Esa es la idea de estar listos. Y es lo que Jesús le está reprochando. Hipócritas les dice. Hipócritas. Ya era el sobrenombre que Jesús les daba a los fariseos, ¿verdad? Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos, nada más no pueden. No pueden. Como te decía, hubo profecías y evidencias significativas que identificaban las señales de los tiempos, que el Mesías había llegado, y no lo quisieron ver. No lo vieron. Para ellos, mira, dos señales de los tiempos para ellos fueron, número uno, la voz del que clama en el desierto. ¿Recuerdas quién es? Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Lo vieron, ¿verdad? Muchos de ellos se bautizaron, pero no creyeron. Y en segundo lugar, todos los milagros que Jesús hizo fueron el cumplimiento de muchas profecías acerca del Mesías, de Cristo. Y tampoco creyeron. O sea, señales hubo, claro que hubo señales. Es lo que Jesús le está diciendo. No pudieron verlas. ¿Okay? El hecho de que ellos pidieran una señal era una evidencia de su incapacidad de discernir las señales, precisamente. Danos una señal. ¿Otra más? O sea, el problema no es que no haya evidencia de señales. El problema es de que su corazón no está creyéndolas. No las está aceptando. Por eso Jesús les dice ahora en el verso 4 esto. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Como que eso ya lo habíamos leído, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Jesús ya había respondido anteriormente a esta pregunta. En Mateo 12. Si quieres vamos para allá, Mateo 12, unas hojas atrás en tu Biblia. Mateo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo: maestros, deseamos ver de ti señal. ¿Te das cuenta? No es la primera vez que le dicen eso a Jesús. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. O sea, Jesús ya había respondido esto, ya le habían hecho la misma pregunta. Y Jesús dijo lo mismo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Okay? Jesús los llama generación mala y adúltera. ¿Por qué? Porque tanto su maldad como su infidelidad estaban siendo demostradas al rechazar al Mesías. Por eso ya les dijo hipócritas, malos, adúlteros, ¿no? Me encanta porque si aprendemos de Jesús, vemos que Jesús no dejó pasar eso.
y lo juzgó correctamente. No es de que, ay, ¿por qué les habló tan feo Jesús? Porque es la verdad, ¿verdad? Y así es la verdad. Hay gente que piensa que decir la verdad es no ofender a la gente, ¿verdad? Y no, a veces la verdad va a ofender definitivamente, y más el evangelio. ¿No es así? El evangelio te va a decir, eres un hipócrita, eres un malvado, eres un adúltero, eres un chismoso, eres un ladrón, eres un corrupto. ¿No? ¿No es así? ¿O estás como estos que no reciben lo que son? ¿No? O sea, Jesús lo está confrontando, pero lo está diciendo la verdad. Y la verdad, tú lo sabes, si has creído en Jesús. O sea, cuando te la dicen, pues puede ofender, ¿no? Puedes sentirte insultado. Pero cuando realmente es el Espíritu Santo hablando, abre tus ojos y te permite ver eso. Sí, es cierto, eso es lo que soy. ¿Por qué? Porque está la oportunidad de arrepentirte. Y por eso, aunque pueda sonar feo que Jesús les esté hablando de esta manera, realmente Jesús les está mostrando gracia al mostrarles su condición. Son malos, son adúlteros, son hipócritas. Les está estorbando esto. Por eso les dice, no les va a ser dada señal. No habrá más señales para ellos, excepto una, la más importante, siendo la señal del profeta Jonás, ¿verdad? Ya hablamos de eso anteriormente. Jonás, mira, vamos a leer lo que respondió anteriormente para recordar a qué significaba, qué quiere decir Jesús ahí en Mateo 12. Verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué está hablando Jesús? La resurrección. ¿Te das cuenta? Y dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. El ejemplo que está poniendo, ¿no? ¿Recuerdas por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Porque sabía eso. Señor, es un pueblo malo y se van a arrepentir, los vas a perdonar. Exactamente, Jonás, es lo que quiero, ¿no? Pero Jonás en su dureza, como esos fariseos, dice, no quiero que se salven, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces es muy interesante que Jesús use este ejemplo y diga, esa señal es la que le debe ser dada. Su resurrección, su muerte y resurrección, ¿no? Es la más grande y ya no habrá más señal, porque ya no hay más señal. ¿Ok? Para que una persona pueda creer en Jesús, no hay otra señal más que esta. Jesús resucitó de los muertos. Amén. Si eso no lo creen, ya no hay más para ellos. ¿Te das cuenta? Por un incrédulo que dice, a ver, muéstrame, o sea, yo quiero una señal, a ver, dime, o sea, háblame más, dame evidencia de que Jesús es Dios. La mayor es esta: Jesús murió y resucitó de los muertos. Él es Dios y vino a salvarte. ¿Sí se dan cuenta? Aquella persona que rechaza eso, ya no hay más para él. Está rechazando la salvación, así de sencillo. Por eso Jesús dice, ya no habrá otra señal más que esta. ¿Ok? La del profeta Jonás. La vida de Jonás fue una profecía sobre la muerte y resurrección de Jesús realmente. Y Jonás fue la señal de Nínive. ¿Te das cuenta? ¿Y qué hizo Nínive? Se arrepintió. ¿Ok? Estos fariseos no están dispuestos a hacerlo. Por eso Jesús termina el verso 4 diciendo, y dejándolos, se fue. Ante tal dureza e incredulidad, Jesús no tiene nada que ofrecer. Por eso simplemente se da la vuelta y los deja. La palabra dejándolos en el original significa abandonar. Y eso es lo que sucede. En un sentido de Jesús los está abandonando en su necedad y en su dureza. ¿Sí se dan cuenta? ¿Eso quieres? Te abandono. ¿Quieres quedarte con esa dureza, con tu necedad? No puedo yo ayudarte. Por eso es muy significativo que Jesús diga eso y los abandonó y se fue. ¿Okay? ¿Qué pasa después? Verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Qué está pasando, no? Mateo nos da el contexto para que podamos entender lo que sucede más adelante. Dice que los discípulos llegan al otro lado, pero esta vez ya no llevaban pan. ¿Recuerdan que llevaban pan con los 4,000? ¿No? Ya no llevaban pan, se habían olvidado de traer pan, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí y lo que nos muestra es que la preocupación de los discípulos estaba más en lo terrenal que en lo espiritual. ¿Okay? Jesús les dijo, verso 6, mirad, guardado la levadura de los fariseos y de los saduceos. Después de este encuentro con los fariseos y saduceos, el Señor hace una advertencia a los discípulos y les dice, hey, guárdense de la levadura de ellos, usando la levadura como una analogía, ¿no? ¿Y qué significa la levadura? En la Biblia la levadura es un símbolo de maldad, de pecado, ¿verdad? Desde un principio el Señor, si tú recuerdas, les enseñó eso a su pueblo. En la celebración de la Pascua, los judíos deben de sacar toda la levadura de sus casas, ¿recuerdan eso? Porque representaba el pecado. En ninguna de sus ofrendas se permitía la levadura, porque representaba eso, la maldad. El pecado, al igual que la levadura, llega a ser inapreciable, pero pronto empieza a crecer, ¿verdad? Y empieza a afectar toda la masa, toda la levadura, ¿verdad? Pablo le dijo a los Corintios, 1 Corintios 5, verso 6, y lo repitió a los Gálatas, Gálatas 5, 9, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿recuerdan? Entonces, eso nos habla de la capacidad que tiene la levadura de influir, ¿no? Y en el sentido bíblico, influye de una forma negativa a los demás, ¿no? La maldad, el pecado, ¿verdad? Entonces, entendiendo un poco esto, Jesús le está diciendo, guárdense de esa influencia que tienen los fariseos y los saduceos. Guárdense de eso, ¿ok? Pero, verso 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Yo me imagino echándose la culpa de uno al otro. Ya viste, dije que trajeras pan. No entendían. Parece que ellos estaban igual de ciegos que los fariseos. Ellos no entendían lo que Jesús les decía. Se olvidaron de lo que Jesús acaba de hacer, alimentando a 5,000, alimentando a 4,000. Es porque la condición espiritual de los discípulos podía verse por su incapacidad de discernir lo que Jesús acaba de hacer frente a ellos. Muchas veces, la realidad es que muchas veces Jesús fue malentendido al usar sus analogías. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Cuando Jesús le habla de nacer de nuevo. Nicodemo dice, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Se puede entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Obvio no, Nicodemo. ¿No? Jesús tuvo que enseñarle el nuevo nacimiento a través de la fe, ¿recuerdas? La mujer samaritana, cuando ve el agua, ¿no? Y le dice, si supieras quién te está pidiendo esta agua, tú le pedirías, ¿recuerdas? Ya no entendía lo que era el agua viva, que era Jesús mismo, ¿ok? Cualquiera que beba de esta agua tendrá sed, pero el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dijo Jesús. Entonces Jesús a menudo fue malentendido. También no debemos de ser tan duros con los discípulos, ¿no? Esto de la levadura y el pan, ellos inmediatamente lo conectaron con, pues es que se nos olvidó el pan, ¿no? Pero sí muestra dónde está el corazón de los discípulos, ¿ok? Verso 8, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y ahí está mostrando. El problema de los discípulos en ese caso era su poca fe, ¿no? Había poca fe. Y es muy interesante porque con los fariseos no había fe. ¿Estás de acuerdo? No había fe, ¿ok? Con los saduceos no había fe. Y los discípulos, poca fe, ¿no? Vamos a ir viendo cómo en este capítulo va creciendo la fe, ¿ok? De alguna manera. No hay fe, aquí ya hay poca fe, ¿verdad? Pero la poca fe los llevaba a no entender muy bien lo que Jesús les estaba enseñando, ¿ok? La amonestación de Jesús es fuerte pero acertada. Hombres de poca fe. Ellos aún no lograban discernir el mensaje de Jesús porque aún había cierta dureza en sus corazones, ¿no? Tenían poca fe. Verso 9. Hace una pregunta a Jesús. ¿No entendéis aún?
Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces aquí ya les aclara Jesús, ¿no? ¿No entienden? ¿Verdad? ¿No se acuerdan? O sea, a pesar de todo lo que ellos habían experimentado al lado de Jesús, increíblemente los discípulos seguían sin entender. Ellos eran como los hombres que Jesús sanó físicamente, ¿verdad? Tenían ojos, pero no podían ver, tenían oídos, pero no podían oír, tenían memoria, pero no podían recordar lo que les dice. No es posible que no lo recuerden. ¿No se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas cestas recogiste? Ya nos acordamos. ¿Fueron cuántas? ¿Se acuerdan? 12. 12, ¿recuerdas? 12 cestas. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. Ellos recogieron, ¿te acuerdas cuántas? 7 canastas. ¿Okay? Con los judíos fueron 12 cestas, con los gentiles 7 canastas, ¿no? Entonces está diciendo, se recuerden. Me gusta eso. O sea, ¿por qué Jesús les recordó cuánto recogieron del sobrante? ¿Sabes por qué? Porque Jesús quiere enseñarles algo sobre lo que ellos recogieron. ¿Okay? Con los 5,000 judíos recogieron 12 cestas, con los 4,000 gentiles recogieron 7 cestas. Y es la manera en que Jesús le está diciendo, yo soy el único que puede satisfacer la necesidad del hombre, ya sea judío o sea gentil. ¿Ok? ¿Qué fue lo que vimos? Jesús le está recordando eso. El número 12 en la Biblia está relacionado con Israel. ¿Recuerdas? Las 12 tribus de Israel. Los 12 discípulos. Mientras que el número 7 representa el número completo o perfecto en la Biblia. Pero recordemos que antes que Israel llegara a ser el pueblo de Dios, antes de que llegara a esta tierra, había 7 naciones, ¿se acuerdan? De los cananeos. ¿Okay? 7 naciones gentiles que debían de haber sido echados de la tierra. Y quizás el número 7 es una referencia a las naciones gentiles que habitaban en la tierra prometida, mostrando que Jesús es capaz de satisfacer tanto al pueblo judío como al pueblo gentil. Es lo que le está recordando a los discípulos. ¿No se acuerdan cuánto sobró? No les dijo, ¿se acuerdan cuántos alimentamos? No. ¿Cuánto sobró? ¿Cuánto recogieron? Ustedes lo recogieron. O sea, ¿por qué piensan que yo necesito pan? Estoy hablando de otra cosa, ¿ok? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? La falta de entendimiento de los discípulos estaba ligada a la dureza de sus corazones, al no aceptar que Jesús también vino por el pueblo gentil. De alguna manera podemos verlo así. Porque tú sabes que eso les costó trabajo a ellos. Mucho tiempo más adelante el mismo apóstol Pedro, hasta que llegó a la casa de Cornelio, pudo entender eso, ¿no? Pero si los discípulos no se limpiaban de la levadura de los fariseos, toda la verdad que Jesús les había enseñado estaría contaminada por esa actitud precisamente. Por eso les dijo, guárdense de esto, guárdense. ¿Okay? Y creo que es un llamado para nosotros también el día de hoy, porque podemos ser influenciados con esas actitudes. ¿Okay? Necesitamos guardarnos de eso. ¿Cómo? Acompáñame a Santiago capítulo 1. Santiago nos enseña cómo sucede eso. Santiago 1, desde el verso 21, perdón. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Ahí está la clave. Desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. El problema de la levadura, ¿recuerdas? Simbolizaba el mal, ¿no? La influencia del pecado. Y aquí precisamente Santiago dice, desechen eso, la inmundicia, la abundancia de malicia. De esa manera van a poder estar listos ¿para qué?
para recibir. ¿De qué forma? Con mansedumbre. La palabra implantada. ¿Recuerdan que vimos Santiago? Implantado habla de que se enraiza en nosotros, en nuestro corazón. Echa raíces. ¿Ok? ¿Por qué una persona puede estar escuchando lo mismo que nosotros y no le hace el mismo efecto en su corazón? Por esto. ¿Por qué no está dispuesto a ser lavado y limpiado de estas cosas? ¿Por qué no está dispuesto a desechar la inmundicia, la malicia? Quiere seguir con la levadura, ¿te das cuenta? Y ahí la palabra de Dios va a ser como los fariseos, va a chocar. Y tú vas a decir, dame otra señal. Y Dios te va a decir, hipócrita. ¿No? Dice el verso 22 de ahí de Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Llamado a ser hacedor de la palabra. No solo oidor. Ahí estaban escuchando los fariseos y estaban escuchando a los discípulos. Todos escucharon. O sea, el escuchar no es una garantía de que una persona va a ser salva. Sí, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero habla de creer, oír y creer la palabra de Dios. Y ahí viene la fe. ¿Sí se dan cuenta? Porque hay muchos que escucharon y no creyeron. Y no lo recibieron. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban sucios. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque considera a sí mismo y se va y luego olvida de cómo era, ¿no? O sea, simplemente olvida lo que realmente Dios le habló y le enseñó. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron de lo que hice. ¿No recuerdan lo que hice con los 5,000, con los 4,000? Qué fácil, ¿verdad? Y es algo que tenemos nosotros como hombres y mujeres pecadores. Olvidamos fácilmente lo que Dios hace por nosotros. Por eso necesitamos estar todo el tiempo a su lado, en su palabra, recordando sus misericordias. Porque es bien fácil. Véalo de esa manera, somos ingratos por naturaleza, ¿verdad? Alguien hace algo bueno por nosotros y agradecemos lo que sea, pero en 2 días ya lo olvidamos, ¿no? Así somos. Y aún con Dios así somos. Necesitamos recordarlo. Por eso dice el verso 25 de Santiago 1, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ¿cómo? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ese será bienaventurado en lo que hace. ¿Se dan cuenta? Este contraste entre olvidar y hacer. O sea, no lo haces ¿por qué? Porque te olvidas. Pero cuando no lo olvidas, lo haces. Porque ya oíste, ya lo sabes. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que os dije que se guardaban de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Verso 12, regresando a Mateo, para finalizar, Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Okay? El llamado es para nosotros como discípulos también. ¿Okay? Y Dios nos está diciendo, guárdense de esto. Porque el día de hoy sigue habiendo esa levadura. Yo sé que el día de hoy ya no hay fariseos ni saduceos, ¿ok? Como tales, pero sí su doctrina, ¿ok? Sí esa levadura. Fíjate lo que dice. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces en el contexto de Mateo, la levadura se refiere ¿a qué? Ahí lo dice, a la doctrina de ellos, de los fariseos y saduceos, ¿verdad? Pero déjame decirte ahora lo que se refiere también a las palabras de Lucas. Lucas 12:1 dice así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
¿Okay? Jesús aquí se refiere al levadura de los fariseos como la doctrina de ellos. En Lucas se refiere a la hipocresía de ellos. Uno tiene que ver con su enseñanza, lo que enseñan, y lo otro con su actitud. ¿Verdad? ¿Cómo están aplicando eso? No son hacedores. ¿Te das cuenta? Son hipócritas. Las dos cosas están unidas íntimamente. La doctrina y la conducta. Y tenemos que ver eso. ¿Okay? La doctrina no solo que recibimos, que estamos enseñando nosotros, que hemos aceptado, que hemos recibido. Esos hombres tenían su doctrina, obviamente una mala doctrina, tanto los fariseos como los saduceos, ¿verdad? Y el problema es que no dejaban corregirse por Jesús, por la doctrina de Jesús. Y esas doctrinas malas los llevaban a actuar de una forma mala delante de Dios. Y siempre va a ser así. Por eso es importante la doctrina. Hay mucha gente que dice el día de hoy, es que la doctrina no importa, mientras que tomes a Dios y seas sincero, es suficiente. No, eso no es suficiente. O si no, no habría doctrina. ¿Me explico? Si fuera suficiente, pues all you need is love, ¿no? Amor y paz, ¿no? Seremos hippies, todo estará padre. No, necesitamos enseñanza. ¿Sí lo ven? Necesitamos doctrina. Necesitamos conocer a Dios, entender quién es Él, quiénes somos nosotros, a qué fuimos llamados, por qué nos salvó, cuál es el propósito que tienes delante de Dios. Todo eso lo necesitamos saber. ¿Por qué? Porque la doctrina te lleva a vivir de una forma diferente. Vives de acuerdo a lo que crees, ¿no es así? Y por eso vemos esas dos cosas, la doctrina y su actitud, su conducta. Podemos decir que la levadura es una referencia a la actitud hipócrita que produce el orgullo espiritual, pero también a la doctrina. Ellos profesaban adherirse a la palabra de Dios en sus más precisos detalles, ¿no? Los fariseos, pero una obediencia externa y superficial, lo sabemos. Jesús les dijo, son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy blanqueados, con sus vestimentas y todo bien así de espirituales, pero por dentro están muertos. ¿Se dan cuenta? Hipocresía. Interiormente eran malos y estaban corrompidos. La levadura es una referencia a la mala doctrina y a la mala conducta de los fariseos y de los saduceos. ¿Recuerdas la doctrina del fariseo? Era legalismo realmente, ¿verdad? Son los legalistas. ¿Y la doctrina de los saduceos cuál era? Lo contrario, liberalismo, ¿no? Liberales. Piensa en eso. Tanto el legalismo como el liberalismo pueden corromper falsamente a la iglesia. Y tenemos esa tendencia, unos de un lado o unos de otro lado. Y los dos traen una conducta que no es piadosa delante de Dios. Tenemos que tener un balance que solamente la Escritura y el Espíritu Santo pueden hacer en nuestra vida. Confiar en lo que Dios dice, aceptar lo que Dios dice, vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Irnos del lado legalista, creer que porque sabemos muchos versículos y nos hemos aprendido muchos pasajes de la Biblia y lo conocemos, quiere decir que somos espirituales. No necesariamente. ¿Cómo estamos viviendo de acuerdo a eso? ¿Verdad? Necesitamos dejar que Jesús nos enseñe su palabra y no ser oidores olvidadizos, sino hacedores. El otro lado, el otro extremo es el liberalismo, ¿verdad? En lo cual estaban cayendo, por ejemplo, los corintios, ¿verdad? A lo que Pablo les dijo, un poco de levadura leuda toda la masa, tengan cuidado, ¿no? Es que all you need is love, ¿no? Aunque nos amemos, Pablo, ¿no? Estamos amando a este pecador, pero fíjate cómo lo amamos. ¡Ey, espérense! O sea, deben de verlo ya enjuiciado. Entréguenlo a Satanás, o sea, ¿qué están haciendo? Eso no es amor. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor no hace nada indebido, 1 Corintios 13. Entonces tenemos que conocer perfectamente eso. ¿Cuál es el amor bíblico? ¿Okay? El amor bíblico no hace nada injusto. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. ¿Verdad? El amor bíblico va a buscar confrontar a una persona si está mal, porque la ama. No es dejarla pasar porque no lo va a herir, no. ¿Verdad? Fieles son las heridas del que ama, inoportunos los besos del que aborrece. ¿Sí te das cuenta?
Entonces, se trata de eso. Dios dice, guárdense de esto, de esta influencia, levadura, que hay aún el día de hoy en la iglesia. Estas dos corrientes, tanto el legalista como el liberalista. Tenemos que conocer a Jesús. No hay otra forma más que caminar con Él y conocer a Jesús. Confiar en Él. Creer en Él. Los discípulos, poca fe, ¿verdad? Pero hay fe. Y vamos a ver cómo esa fe crece. Y puede crecer el día de hoy. Si tú vienes de algún tipo de doctrina así, y aprendiste así, creciste así, ven con un corazón dispuesto a desechar toda inmundicia, abundancia de malicia, desechar toda doctrina que quizás no es bíblica y dejar que Dios te limpie y Dios te enseñe lo que es su doctrina. No necesitas nada más, no necesitas más señales. Solo necesitas venir a Jesús, escuchar su palabra, meditar en ella, ponerla por obra. ¿Ok? Y vas a ver cómo vas a poder caminar realmente como Dios quiere que caminemos por medio de la fe. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, damos gracias esta noche por tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, gracias. Vemos estos tres grupos de personas, fariseos, saduceos y los discípulos, Señor. Y ahí estamos nosotros. En alguno de esos grupos podemos encontrarnos. En algún momento estuvimos ahí como fariseos, Señor, muy legalistas, muy ortodoxos, pero endurecidos al final. O como los saduceos, muy liberalistas, Señor, pero al final también endurecidos, pidiendo señales, sin reconocer que tú eres la gran señal del cielo. Gracias, Señor, porque te has revelado nuestras vidas. Y quizás el día de hoy estemos como los discípulos, Señor, con poca fe, todavía no entendiendo muchas cosas. Pero aquí estamos, Señor, y creemos eso, que la fe viene por el oír. Y el oír tu palabra y te damos gracias. Danos entendimiento. Guárdanos de la levadura, Señor, de la maldad que hay, tanto en el legalismo como en el liberalismo, Señor. Queremos vivir una vida balanceada espiritualmente, guiada por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Entendiendo tus preceptos, tus ordenanzas, tus decretos, aún para nosotros el día de hoy, Señor. De qué manera como hombres y mujeres de fe podemos vivir vidas piadosas, vidas que te agraden, que te honren y te den gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Necesitamos realmente despojarnos de esas cosas para tener un corazón manso y poder recibir tu palabra implantada, como leíamos Santiago, tu palabra que puede echar raíces en nuestro corazón y crecer y darnos vida y un crecimiento espiritual que tanto necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Creemos en ti, creemos en tu palabra. Haz tu obra en nosotros, Señor. Haz tu obra, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Para tu gloria lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.